Vamos a la palabra, ¿les parece? ¿Sí o no? Hoy se me hace que están muy callados. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y estamos en el libro de Números. Es un libro que pareciera que no hay mucho que sacar, pero hay tanta información, tanto que poder aprender y qué importante es poder captar al máximo lo que Dios nos quiere hablar. Este capítulo, no sé si alguien de repente en su casa lo leyó y a lo mejor de repente a la primera vista uno lo lee y uno dice, ¿y eso para mí qué, no? Y creo que es uno de esos capítulos que pareciera en un principio que no tiene mucho, pero dentro o de toda la enseñanza hay un gran significado. Yo le he puesto a esta enseñanza limpios para siempre, ¿sí? Porque incluso ahí, si ustedes ven en su Biblia, dice la purificación de los inmundos. Entonces, en relación a esto, estaremos hablando de limpieza, de purificación, estaremos hablando de los muertos. Y es por eso que hoy yo sé que Dios va a hablar en nuestras vidas. Y al final, a lo mejor en un principio es como estudio, pero al final Dios estará tocando, creo que puntos importantes en nuestra vida. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos ese tiempo en las manos de Dios y le pedimos que Él sea obrando en nuestras vidas? Papá Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque en cada momento nosotros podemos venir delante de ti y poder aprender y poder recibir lo que tú nos quieres enseñar. Permite que esta porción de la palabra pueda transformar nuestra vida, que podamos aprenderla y que pueda impactar poderosamente nuestra vida y nos pueda llevar a poder agradarte, a vivir para ti, en la limpieza, en la santidad que tú quieres que nosotros vivamos, Dios. Háblanos, toma el control, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Hoy veremos en esta porción un sacrificio diferente a todos los demás que hemos visto, único, porque este sacrificio no se dio junto con los demás sacrificios que Dios le dio a Moisés, a Aarón, de cómo tenían que hacerse en el altar, en el tabernáculo. Y probablemente esta porción o este mandamiento se dio algunas décadas después en el avance o en el avance de la iglesia, del pueblo a la tierra prometida. La diferencia de este sacrificio es que no se hace en el altar como los demás que hemos visto, que hay expiación o que se ofrecían en gratitud, en una entrega total a Dios, porque este sacrificio se hace fuera del campamento. Otra característica diferente es que este sacrificio no tiene una norma de tiempo, o sea, no se hace cada año, no se hace cada 6 meses, no hay un tiempo en el cual se tiene que hacer, sino se hacía en el momento en el que es necesario. Y tiene que ver con purificación, tiene que ver con muerte. Y es que acordemos nuestro contexto. El pueblo iba de Egipto a la tierra prometida, pero llegó un momento donde ellos dudaron y no le creyeron a Dios, y Dios puso un juicio y les dijo que ninguno de ellos iban a entrar a la tierra prometida, que por 40 años iban a estar dando vueltas en el desierto y que sus hijos son los que iban a entrar. Entonces pudiéramos pensar de esta manera: ellos están caminando por el desierto, enfrentándose a la muerte, porque hasta que muriera el último que Dios había dicho, es el momento en que ellos iban a poder entrar a la tierra prometida. Eran arriba de 2 millones de personas que tenían que morir, y que en algunas ocasiones la gente iba muriendo, pero de repente hemos leído que hay juicio de Dios por desobediencia, por murmuración, y que de repente muere una gran cantidad de personas. Pero en pocas palabras, entender que en algún momento iba a haber muertos o iban a morir ellos, y el pueblo tenía que saber qué hacer en esa
condición. Entonces Dios va a dar una indicación de qué hacer cuando se encuentre ante una persona que ha muerto. Y mira lo que dice en el versículo 1, Números 19:1. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto yugo. Y iremos viendo, creo que 6 características en las cuales Dios pone que tenía que hacerse este sacrificio. La primera característica en la cual vemos en estos versículos que acabamos de leer es que tenía que ser una vaca alazana. Esto me quiere decir que de color rojo, ¿sí? Rojizo. Y interesante, no quiere decir que es color rojo, a lo mejor como lo conocemos como un caro rojo, algo así, sino de una manera cobriza, pero tiende a entenderse de que era una vaca rojiza. Otra característica, bueno, dentro de la misma característica, es que tenía que ser perfecta, no debería tener falla de nada, y no tenía que habérsele puesto en un yugo, ¿no? Para poder trabajarla, para poder que ellos jalara algo. Entonces era una vaca especial. Algunos llegan a considerar que esta vaca rojiza o alazana tenían que examinarla, y si de repente tendría 3 pelos de otro color, era desechada. Entonces tenía que estar completamente bien, perfecta, para poder ser aceptada. Y este sacrificio era muy importante porque era necesario purificar a todo aquel que hubiera tenido o tendría un contacto con alguna persona muerta. Bueno, no solamente personas tienen que purificarse, sino aún también las cosas, objetos que podían ver. Pero bueno, primera característica, tenía que ser una vaca alazana, ¿sí? Perfecta, en la cual no le tenga ninguna falta, ningún error, nada, y en el cual no se le haya puesto el yugo. Primera característica. Segunda, está en el versículo 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Segunda característica, este sacrificio tenía que ser fuera del campamento. Lo decía en un principio. Los demás sacrificios eran en el altar de sacrificio, en el tabernáculo. Este no, tenía que ser fuera del campamento. La tercera característica que vemos en este mismo versículo es que el sacerdote, o más bien el sumo sacerdote, que era Aarón, iba a mandar a alguien, a otro sacerdote, que la tenía que degollar. Normalmente el que hacía el sacrificio era el sumo sacerdote. En esta ocasión no iba a ser el sumo sacerdote, sino que iba a ser alguien diferente. El sumo sacerdote iba a mandar a que la saquen. El sumo sacerdote iba a decir que la degollen, pero él solamente iba a estar viendo todo lo que estaba sucediendo. ¿Vamos? Cuarta característica está en el versículo 4. Dice: y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces la cuarta característica es que el sacerdote, al momento de que iban a degollar o la degollaban, tomaba quizás en un recipiente tantita sangre, mojaba su dedo y hacia el frente o lo delante del tabernáculo, de la puerta, 7 veces, a lo mejor 1, 2, 3, a lo mejor algo así, hacían para poder rociar la sangre en la parte delantera del tabernáculo. ¿Sí? Quinta característica está en el versículo 5. Y hará quemar la vaca
ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Esta característica también es diferente, porque se tenía que quemar por completo. Recuerden que en otras ocasiones se separaba, ¿no?, lo que era la piel o lo que era el estiércol, todo eso, y se quemaba afuera. Lo demás se ofrecía a Dios y había todo un ritual que tenía que hacer. En esta no, porque incluso aquí todo se tenía que quemar, incluso hasta con todo y sangre. Algunos llegan a decir que más que un sacrificio es como si fuera una matanza. ¿Sí? O sea, mataban el animal y al final todo el animal era quemado fuera del campamento. Sexta característica, está en el versículo 6. Dice: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. La sexta característica es que en este sacrificio entran estos tres elementos. El primer elemento es madera de cedro, y bueno, literalmente era madera, ¿sí? Se tenía que poner, se estaría quemando la vaca con todo cuerpo, sangre, todo. ¿Y qué hacían? Le ponían aún ahí lo que es madera de cedro. Lo segundo que aquí también es hisopo. ¿Qué es el hisopo? Bueno, el hisopo era como un arbusto en el cual se usaba como brocha. Sí, cuando leíamos lo de la Pascua, ¿se acuerdan que vimos que tenía que ser un sacrificio y con la sangre había que pintar los dinteles de las puertas para que no hubiera la mortandad? Lo que utilizaban en ese momento era como un hisopo, algo que se usaba como una brocha en la cual podía pintar. Y incluso este hisopo, el hisopo, tiene un simbolismo y lo relacionan también con la limpieza. David decía: límpiame con hisopo. Hablaba acerca de lo que es la limpieza. Y lo último que también menciona aquí, aparte de la madera y del hisopo, era la escarlata. Y este era un hilo que lo teñían y podían hacer una tela de color púrpura, y era una tela de mucho valor. Entonces, si estamos leyendo, viendo ese sacrificio, es un sacrificio diferente porque está siendo quemado fuera, se está quemando por completo, está añadiendo madera, hisopo, escarlata, y tenía que quemarse todo por completo. No debería dejar nada, sino que era una quema por completo de todos estos elementos que hemos mencionado. Y aquí es donde pudiéramos decir, bueno, ¿y eso en qué podemos aplicarlo? ¿O qué tiene que ver con nosotros? Bueno, recordemos algo: todos los sacrificios del Antiguo Testamento tienen que ver con la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Y era una sombra de lo que había que hacer, lo que iba a pasar. Entonces, todo lo que se ve en el Antiguo Testamento tiene su reflejo, su enseñanza en el Nuevo. Y todo lo que vemos en el Nuevo tiene su base en el Antiguo Testamento. Y esto es impresionante porque me habla de esa unidad y esa coherencia que tiene la palabra en todos los elementos. Y ese sacrificio, aunque pareciera raro lo que hemos visto, tiene mucho o tiene que ver todo con la obra de Cristo. Y ahora sí veamos, fueron 6 características. Veamos cada una de ellas en relación a la obra de Cristo. La primera, ¿cuál fue la primera característica? Que tenía que ser perfecta la vaca, sin mancha y sin yugo. Esa es la primera característica. Y si vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16, podemos ver precisamente esto reflejado en Jesús. Hebreos 4, 15 y 16, mira lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús, ¿no? De Cristo. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero me dice, pero sin pecado. Esto me habla acerca de Jesús, acerca de cómo fue tentado en todo, pero aprender y estar consciente que sin pecado, porque Él no pecó. Y entonces hay una invitación que nos hace el autor, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo me habla que el sacrificio de Jesús fue perfecto, que cuando Él vino a este mundo no se encontró ninguna falta. Cuando fue examinado por Pilato y por todos los que estaban ahí, nunca encontraron algo en el cual Él pudiera haber sido culpable. La Biblia me dice que es sin mancha, sin defecto. Y por eso es esa invitación que nos hace para poder acercarnos y poder hallar en Él esa gracia y esa misericordia. Y todo esto apunta, mira, vamos ahora a Juan para ver otro punto de vista. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Y esto dice Jesús acerca de sí mismo. Y creo que podemos aprender también, muy importante, de su declaración. Juan 10, 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, en el sentido de que estamos leyendo, Jesús está diciendo que Él es el que pone su propia vida y que Él tiene poder para ponerla y también tiene poder para tomarla. Lo que me está haciendo ver es que a Él nadie lo está obligando. O sea, no hay nadie, ni Dios que dijo, es que Dios me mandó y me puso, yo no quería, pero al final tuve que hacer. No, Él dice, yo la pongo de mi voluntad. Yo tengo poder para ponerla y para tomarla, y Él lo hace de una manera voluntaria. Y creo que eso me hace entender que no hay un yugo que se le pone a Jesús, sino que Él lo hace de su propia voluntad. Entonces, creo que la característica se puede ver claramente. No hay pecado en Él, Él es perfecto y tampoco hay un yugo que lo ha obligado a hacer algo, sino que el sacrificio de Él fue completamente perfecto. ¿Estamos? Esa es la primera característica, que vemos la relación del sacrificio con Jesús. Segunda característica, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que tenía que ser fuera del campamento. Y ahora vamos otra vez a Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hace poquito como iglesia estábamos viendo el libro de Hebreos, y espero que se acuerden de cuando estuvimos viendo esta sección que fue la última. Y en este Hebreos capítulo 13, el autor hace una diferencia entre dos tipos de sacrificios. Un sacrificio religioso que hacían los judíos y un sacrificio que hizo Cristo y que fue diferente a todo lo demás. Dice versículo 10, Hebreos 13, 10, dice: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y hay una invitación, así como ahorita lo veíamos: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio,
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, Hebreos me hace claramente entender que Jesús no fue sacrificado dentro del templo, sino fue afuera. Dice aquí, fuera del campamento. Y una vez más, esta característica de este sacrificio que se hacía fuera del campamento se cumple en Jesús. Llevamos dos. La tercera característica, que el sacrificio no era hecho por el sacerdote. ¿Recuerdan eso? Él simplemente iba, mandaba a otro sacerdote, a alguien más que lo hiciera, y simplemente él estaba viendo. Bueno, cuando Jesús fue sacrificado, más bien fue a la cruz de Calvario a morir por nosotros, el sumo sacerdote era Caifás. Y ese sacerdote no hizo lo que el sacrificio, sino que él simplemente estuvo contemplando lo que estaba sucediendo. Y creo que este es un punto importante, porque quien ejecutó el sacrificio, ¿quiénes fueron? No fueron los judíos, ¿no? Decía, estaba escuchando un comentario y decía así: si los judíos hubieran sacrificado a Jesús, probablemente hoy se levantaría un movimiento contra ellos por haber matado ¿a quién? A Jesús. Pero a quien mató o sacrificó a Jesús, ¿quiénes fueron? Los romanos, los gentiles. Y creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles están envueltos en este sacrificio, en esta condena que hicieron a Jesús. Y eso es importante aún para nosotros, porque así como nosotros, como los gentiles y los judíos intervinieron en la muerte de Jesús, de la misma manera nosotros ahora tenemos derecho a conocer a Jesús, porque fuimos parte de ese mover, ¿sí? Entonces, importante, tercera característica es que el sacrificio no era hecho por el sacerdote. Cuarta característica, la sangre tenía que ser rociada 7 veces delante del tabernáculo. Bueno, el número 7 en la Biblia nos habla de algo completo o algo que es perfecto. Y creo que podemos ver en ese momento que Jesús estaba en la cruz, derramando su sangre, entregando su vida por amor por cada uno de nosotros, pudimos darnos cuenta que el sacrificio fue completo, fue pagado por completo en el momento que Él dice consumado es. Fue el momento en que el sacrificio fue aceptado por Dios. No fue algo que se quedó a medias, no fue algo que inició, sino fue algo que Él hizo por completo. Y eso me lleva a entender algo, que Jesús hizo un sacrificio uno y para siempre. No hay que hacer otro sacrificio. No es necesario que nosotros le ayudemos el día de hoy a hacer algo más. No, Él lo ha hecho todo. No hay nada que añadir. Él hizo un sacrificio completo y no hay nada más que añadirle a la muerte de Cristo. Quinta característica, que el animal tenía que ser quemado por completo. El fuego en la Biblia representa en algunas ocasiones la ira de Dios. El juicio de Dios. Lo que está Jesús pasando a ir a la cruz es el juicio de Dios. Tanto así que le dice al Padre: Padre, si está de ti que pase esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que Jesús está haciendo en la cruz es bebiendo el fuego de la ira de Dios por completo. Y Él la bebió ahí en la cruz. ¿Para qué?
para que ni tú ni yo tengamos que volver a beberla. Interesantísimo. Jesús fue rechazado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos rechazados. Jesús pagó todo en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos nada que pagar, para que podamos ser justificados delante de Dios, ante su presencia, para poder presentarnos ante Él limpio, puro y sin mancha, y creo que con alegría, ¿no? Como nos muestra Hebreos, por la obra que Él ha hecho en nuestra vida. La sexta característica era añadir madera de cedro, era añadir hisopo y escarlata. Y creo que una vez más estos tres elementos tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Creo que la primera, al hablar de madera, tenemos que pensar en la cruz, ¿no? La Biblia no me dice que tenía que ser de una madera de cedro. Lo importante es que la mayoría de los elementos que eran en el tabernáculo era a través de, tenía que ser madera de cedro recubierta con oro. No sabemos realmente si la cruz era una madera de cedro, pero creo que la madera tenía que ser añadida y a Jesús se le añadió la cruz que era de madera. Lo otro que tenía que añadirse era el hisopo. Y se acuerdan, mira, ahí en Juan capítulo 19, verso 28 y 29, estando Jesús en la cruz, a punto de entregar su vida por completo y de decir consumado es, dice versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, estamos hablando, se le acercaron a la boca. Entonces, creo una vez más, vemos el hisopo, vemos la madera y ahora falta la escarlata, ¿no? En Mateo 27, 27 al 29, Mateo 27, del 27 al 29, mira lo que dice. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Igual, ¿qué tenían que aventar al sacrificio? Escarlata. ¿Qué es lo que están haciéndole a Jesús? Y dándole escarlata, un manto, ¿no? Tanto así dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Entonces, es interesante, ¿no? Cuando de repente vemos en el libro de Números un sacrificio que pareciera que no tiene nada que ver con nosotros, y que de repente no tiene sentido, que era una vaca rojiza y perfecta, sin yugo, y que era fuera del campamento y tenía que ser quemada por completo y que no lo hacía el sacerdote y que se tenía que añadir madera, hisopo, escarlata. De repente pareciera que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué pudiéramos aprender ahí? Pero cuando lo comparamos a la obra de Cristo, tengo que entender que hay una gran similitud y podemos ver completamente a Cristo en este Números capítulo 19. Y entonces en la primera parte en la que estamos ahorita, simplemente estamos viendo cómo tenía que ser la preparación. Mira, regresemos a Números capítulo 19, versículo 7. Y dice así: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche.
Y un hombre limpio, aquí es una tercera persona que no hemos hablado. Primero hablamos del sumo sacerdote, después hablamos del otro sacerdote que era Eleazar, ¿sí? Y ahora es una tercera persona. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Entonces, ¿qué se hacía con lo que se había quemado? Me habla que había un hombre que tenía que recoger lo que eran las cenizas. Y tenemos que pensar que no eran pocas cenizas, sino que eran bastantes cenizas. Era una vaca completa. Aparte se le había añadido madera, hierbas como el hisopo, tela o escarlata también. Y todo esto tenía que ser recogido, tenía que llevarse al campamento, ponerse en un lugar limpio y se tenía que guardar. En otras palabras, podríamos decir que era polvo de sacrificio o era ceniza de un sacrificio prehecho. Y esto era, lo vamos a ver mucho más adelante, que se tenía que usar para ser limpiados. O sea, si alguien tiene que ser limpio, tenía que agarrar agua que corría, tenía que agarrar de estas cenizas, las tenía que vertir en el agua, las mezclaba y con esas tenía que lavarse. Para eso eran las cenizas. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que estas cenizas duraban mucho tiempo. No era mucho lo que tenía que ponerse, era una cantidad que se le ponía al agua y era algo que podía durar mucho tiempo, muchos años. Algunos comentaristas llegan a decir que en todo el tiempo del pueblo de Israel solamente se hicieron 6 veces este tipo de sacrificios. ¿Sí? Duraba mucho. Lo interesante, no sé si ustedes se dieron cuenta, que me dice que el sacerdote que salía y solamente veía, quedaba inmundo. Y el sacerdote que degollaba y quemaba a la vaca, después de todo el proceso, ¿cómo quedaba? Inmundo también. Incluso el que recogía las cenizas y las llevaba y las guardaba, ¿cómo quedaba? Inmundo. Y esto pareciera que no tiene sentido. ¿Cómo aquello que va a traer limpieza a nuestra vida puede hacer que quede inmundo el que lo realiza? Y te digo algo, bueno, eso también lo vemos en Cristo. Mira, vamos a 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. 2 de Corintios 5 21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo me dice claramente: Jesús que nunca pecó, Jesús que está desde la eternidad, Jesús que es Dios, o Cristo mismo que vino y se hizo carne en este cuerpo de Jesús, nunca ha pecado, nunca pecó. Pero Él vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos. Y interesante, porque en este proceso de limpieza hacia nosotros, Él fue inmundo. Y no porque hubiera pecado, sino porque el pecado de todos nosotros cayó sobre Él. Gálatas capítulo 3 versículo 13 igual me lo enseña. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió, o sea, nos compró con su sangre
dice, de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Una vez más, se hizo maldito por nosotros. Para que nosotros no tengamos maldición, la maldición cayó sobre él. Y vemos completamente esa obra de Jesús. Y yo creo que de repente este punto es bueno que tú medites. Vayas a tu casa meditando en él. Todo lo que Jesús hizo en la cruz lo sufrió para que nosotros no lo podamos pasar. Y medita, ¿qué pasó? ¿Qué sufrió? ¿Cómo sufrió? ¿Qué le hicieron? Se burlaron de él para que de ti no se burlen. Lo azotaron, lo golpearon, lo castigaron para que tú no seas castigado. Fue maldito para que no seamos malditos. Todo cayó sobre él. Y quiero que lo veas hasta de qué manera, porque en Mateo 27:46, Mateo 27:46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tanto fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tanto fue el pecado que cayó sobre él, que el pecado del mundo lo separó de Dios. Y a mí, cuando yo en una ocasión estudiando esto, a mí me impactó mucho, porque Jesús estuvo dispuesto a ser rechazado por su Padre por el pecado, para que nosotros nunca más seamos rechazados por el Padre. Eso es impresionante. A mí me impactó. Otra cosa que hoy meditaba, y creo que tiene que ver con que veamos muy bien lo del pecado, porque siendo Jesús, que nunca pecó, al caer el pecado del mundo, Dios no se hizo de la vista gorda en él. O sea, Dios pudo haber dicho, bueno, mi hijo, está bien, yo sé que no pecaste tú, fue el pecado del mundo, como quiera estoy contigo. Pero me hace entender lo delicado que es el pecado. Que a veces pecamos y pensamos que no sucede nada. Acabó Dios, no, Él me perdona siempre. Quiero que entiendas, sí, el perdón que hoy tienes es porque Cristo lo sufrió en la cruz del Calvario. Pero Dios no pasa por alto el pecado. Él es justo, Él es perfecto. Ni a su propio Hijo se hizo de la vista gorda, no recibió cohecho, sino que juzgó el pecado para que tú y yo hoy podamos entrar confiadamente hasta la presencia de nuestro Dios. Y eso a mí me impresiona. Entonces Jesús hizo el mundo cargando el pecado del mundo o de nosotros para poder limpiarnos del pecado. Ahora, ¿cómo iba a ser el procedimiento? Ya vimos cómo se hacía. Se quemaba la vaca, cómo tenía que ser las características, tenían que llevar a un lugar y todo. Ahora veamos el procedimiento, versículo 11. Regresemos a Números 19:11. Dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces me habla de cualquier persona que llegue a tocar a un cadáver, iba a ser inmundo, me dice ahí, por 7 días.
Otra vez, recordemos, la gente iba a morir, a lo mejor en el campo, a lo mejor en la casa, y a lo mejor iba a ser familiar tuyo, o iba a saber qué le pasaba, y mientras lo agarrabas moría. Entonces, constantemente esto pudiera suceder. Pero la persona que tocaba un cadáver, una persona que había muerto, al tercer día tenía que ir a purificarse, tenía que ir a agarrar de esta agua, ponerle de estas cenizas, poder mezclarlo y poder limpiarse para ser purificado, y al séptimo día que iba a quedar limpio. Pero era tan claro que si una persona no lo hacía, dice ahí que tenía que ser cortado de Israel, y había dos maneras: una, o era expulsado del pueblo para siempre, o la otra era apedreado. Era la manera en que tenía que morir. Ahora, vuelvo a decir, de repente pareciera muy exagerado, ¿no? O sea, creo que Dios exagera, porque ¿cómo nomás por tocar a un muerto? ¿Cómo nomás? A su familiar. Pero yo creo que puedas entender que lo que Dios está hablando es algo serio. El problema no está en la muerte, sino el problema está en lo que causó la muerte. Y no lo de la enfermedad o el accidente, sino qué fue lo que causó la muerte. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Pues por el pecado. Es cuando alguien está tocando a un muerto, no es tanto por la muerte, sino por aquello que ha causado o que ha llevado a esa condición. La Biblia me enseña que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y cuando alguien muere, está evidenciando algo que no se puede ver y que está dentro de él, y que es el pecado. Entonces, el problema no es la muerte, el problema es el pecado, lo que ha causado. Y creo que para nosotros es lo mismo, porque nosotros que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia me dice que hemos pasado de muerte a vida. El problema es que mientras caminamos en esta vida, estamos todos los días expuestos ¿a qué? Pues al pecado. Así como ellos todos los días estaban expuestos a que alguien muriera, nuestra vida todos los días está expuesta al pecado. Y lo que necesitamos es ir a Dios. ¿Para qué? Para poder ser limpios de todo pecado. Y esto es importante que lo podamos entender. Y aquí empieza la aplicación a nuestra vida. Porque ahí me puede decir, ¿qué pasa si pecamos? Bueno, la Biblia no me enseña que la salvación se pierde, pero sí hay efectos a causa del pecado. Mira esta historia o este ejemplo en Juan capítulo 13 versículo 4. Porque Jesús está con sus discípulos, está en la última cena, dando las últimas indicaciones, a punto de entregar su vida. Y dice Juan 13 versículo 4 hasta el 10, vamos a leer. Dice así, hablando de Jesús: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza, o sea, todo mi cuerpo. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto me ayuda a entender algo. Si hemos conocido a Cristo, si hemos entregado nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos limpios a través de la sangre de Jesús. Somos salvos.
Pero en nuestro caminar diario estamos expuestos ¿a qué? Al pecado, a la contaminación. En toda nuestra vida hay cosas que contaminan nuestro ser. Y entonces ocupamos lavar o ser lavados, lavar nuestros pies. Necesitamos nosotros ser lavados a través de ¿qué? Pues de su palabra, porque la palabra nos muestra que es el agua. Es la única que puede limpiar nuestra vida. Y otra vez, no perdemos nuestra salvación, pero se rompe o se daña mi relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa si no llegamos a lavarnos una parte del cuerpo? Imagínate que nosotros anduviéramos descalzos y no nos laváramos los pies todos los días. Llega un momento donde vas caminando y a lo mejor se te pega la tierra, y si vas y te lavas los pies rápido, pues se limpia, ¿no? Pero de repente puede haber un momento en que si tú estás caminando y no te lavas los pies y sigues caminando y te ensucias, puede ser que esa mugre se pueda convertir en una costra, algo duro, que incluso te pueda llevar a ser insensible. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si en nuestro caminar diario cometemos pecado y hacemos cosas que a Dios no le agradan, mentir, criticar, ver pornografía, robar, no sé, lo que sea. Quizás la primera vez lo hiciste y ay no, qué vergüenza, perdón, Dios, no lo quiero volver a hacer, y lo volviste a caer, ay Dios, perdóname. Pero puede ser que ya no vas con Dios para ser limpio. Ya no vas con Dios para poder que Él te ayude. Lo único que va haciendo es que pareciera que eso, al no lavarte y volverlo a cometer y no lavarte y volverlo a cometer, pareciera que se hiciera como una costra y te puede llevar a tener una insensibilidad, que hoy pecas, hoy lo practicas, que hoy no pasa nada. Por eso la importancia es que nosotros podamos venir y podamos ser transformados a través de ser lavados. Y el ser lavados solamente es a través de su palabra. El problema es que cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios, no es que Dios pierda algo, sino que nosotros perdemos la oportunidad de que Dios nos bendiga y haga con nosotros lo que Él tiene pensado hacer en nosotros. Es un punto importante. Sigamos leyendo ahí Números, por favor. Versículo 14. Dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que está en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Ahora me habla de alguien que muere en una tienda. ¿Sí? No hay casas, es una tienda de campaña, ellos están ahí. Si llega a morir alguien, todos los que estaban adentro ahora son inmundos. No solamente él, sino lo que hay. Aún si una vasija está descubierta, todo será inmundo. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o sea, en una batalla, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. ¿Sí? Y les decía, todos estaban expuestos a morir, y era, puede ser muy común que pudiera haber un muerto incluso ahí, o te puedas topar con alguien, y lo que Dios está haciendo es proveyendo una solución a este problema. Dice, y para el inmundo tomarán de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o al muerto o el sepulcro. Este es otro hombre. ¿Te das cuenta que no podía purificarse a sí mismo? Sino que alguien más tenía que entrar, mojar esta agua con las cenizas o en un hisopo y rociar a todo lo que estaba ahí, tanto las cosas como las personas, para que pudieran ser purificadas.
Dice, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Esta última parte también creo que es muy importante para nosotros, porque el estar constantemente expuestos al pecado que hay en este mundo es increíble, porque hoy no puedes ver la tele sin ver algo que no está bien delante de Dios, ¿no es cierto? Vas a ver una película y pasan cosas de sexualidad, de inmoralidad, palabras, hechicería. Hay cosas que constantemente están. Vas a tu trabajo y hacen cosas prácticas que no son correctas. Vas caminando y escuchas, ves y todo. Entonces estamos expuestos al pecado constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Agarrar las cenizas, ponerlas en el agua para poder ser rociados y ser limpiados. Y vimos, estas cenizas representan la obra de Cristo. El agua representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces quiero que tengo que entender algo que es muy importante. La mezcla del agua con las cenizas traían la purificación. Y entiendo esto. La mezcla de la obra de Cristo y de la palabra con el Espíritu Santo es lo que puede limpiar nuestra vida. Y quiero que lo puedas entender de esta manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es mágica. A veces pensamos, incluso hay hermanos que tienen en su casa abierta su Biblia en el Salmo 91, pensando que la Biblia, la palabra, va a traer protección a la casa, y eso no es así. Alguien a lo mejor piensa que por leer un capítulo diario su vida va a cambiar, y eso tampoco es así. No porque tú pongas la palabra y la estés escuchando, incluso te duermas con ella, quiere decir que tu vida va a cambiar. Por eso hay gente que dice, es que no he podido cambiar y leo la palabra y no cambio. ¿Por qué? Porque la palabra por sí sola no puede cambiar tu vida. La palabra fue creada, fue hecha para poder tener una relación con Dios. Cuando tú lees la palabra y cuando tú oras a través de la palabra y respondes a través de la palabra en oración y buscas tener una relación con Dios, es cuando la palabra puede causar un efecto en tu vida. Por eso hay gente que sigue fallando, sigue pecando, pensando que leer un versículo, una palabra o un capítulo va a cambiar su vida, y eso no te va a cambiar. Como iglesia hemos enseñado que hay que hacer su devocional y lo enseñamos de esa manera. Lee una porción de la palabra, puedes orar y todo. Y hemos dicho, creo que 15 minutos puede ser un buen inicio, un buen tiempo. Pero hay gente que tiene más tiempo en la iglesia y tienes que entender que 15 minutos no bastan. Un devocional de 5 minutos no bastan. Tienes que entender y aprender que solamente tu relación con Dios diaria, el ser confrontado en tu pecado, el ir a la palabra y tratar de ser limpiado y transformado a través de su Espíritu Santo es lo único que puede cambiar tu vida. No pensemos que si por venir al culto voy a dejar de pecar. Yo tengo que entender que mi intimidad, mi relación con Dios tiene que ir acompañada con esa comunión, esa oración, esa búsqueda, y permitir que Dios sea el que transforme mi vida para siempre. Entonces, hermano, leemos la palabra, sí. A lo mejor estás escuchando la palabra en cada enseñanza, qué bien. Pero si solamente eres oidor y no hacedor de la palabra, nada sirve. Te puedes saber toda la Biblia de memoria, pero si no la vives, nada sirve. Puedes saber que eres un pecador, que estás condenado al infierno,
que Cristo murió por nuestros pecados, pero si nunca lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, nada sirve. Y al final, en este capítulo 19, hay unas advertencias. Mira lo que dice el versículo 20 al 22. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. Esto es importante. Esta persona será cortada porque contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Les será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. De repente uno lee esto y uno pudiera decir, ¿por qué tanto énfasis en la purificación? Dice claramente que si alguien se era inmundo, contaminaba el tabernáculo de Dios, contaminaba la presencia de Dios. Y creo que hay tres cosas que yo quiero mencionar que puedo aprender de estas advertencias. La primera, que el pecado no se cura solo. O sea, no entra aquí el que, sí, yo sé que pequé hace tiempo. Sí, fui infiel, sí, robé, sí, hice esto, sí, lo otro, pero pues ya pasó mucho tiempo, ya no pasó nada y yo creo que ya quedó todo tranquilo, ¿no? Hasta pareciera como que si Dios se hubiera olvidado de él. Y quiero decirte algo, Dios no se olvida de nada, ¿no? ¿A dónde quiero llevar este punto? Yo necesito pedir perdón, reconocer mi pecado y pedir perdón. Y es más, puede ser que hay pecados que no te acuerdas, pero no es consciente, es inconscientemente. Pero muchas veces pasa que leyendo la palabra o escuchando una predicación, de repente a tu mente, a tu corazón, resulta algo que hiciste hace mucho tiempo. Y si eso sucede, ¿qué tengo que hacer? Pues la Biblia me dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces, lo importante es aprender a entender que si yo no me arrepiento de mi pecado, ok, no pierdo mi salvación. Pero si no me arrepiento de mi pecado, ese pecado me puede alcanzar al final, puede acabar con mi vida. Si no soy capaz de confesar mi pecado, no seré capaz de cambiar por completo. Entonces, la primera advertencia es: el pecado no se cura solo. Ocupamos a Dios para que pueda limpiarnos. Lo segundo que aprendemos en esto de estas últimas advertencias es que la santidad no se pega. O sea, no, aquí no jugamos a que, es que él es muy santo, déjame le pego a él y lo toco y ya me hice santo. No, aquí es al revés. La santidad no se pega, pero la inmundicia sí. Entonces, ten cuidado con quién estás teniendo comunión, con quién te juntas, con quién platicas, con quién te relacionas. Tienes que saber que eres diferente, que eres apartado para Dios. Y si te gusta estar viendo, no sé, películas de terror y cosas de hechicería y cosas de adivinación y no sé, haciendo cosas malas y viendo cosas que no, contaminas el tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? El cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso es importante entender qué es lo que estás haciendo. ¿Con quién estás platicando? ¿Con quién convives? ¿Quién es tu amigo?
es tan importante eso. Es más, no solamente con quién vives, sino lo que tocas, lo que haces, lo que practicas, las cosas que tienes, porque eso te puede llevar también a contaminarte. Y al final va a dañar tu relación con Dios. La tercera, la última. Dice ahí en el versículo 21: también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. O sea, me dice que aquel que entraba para rociar, porque él estaba limpio y los demás, al momento de tocar el agua o de rociar, él también tenía que purificarse. Y eso me ayuda a entender algo. Todos nosotros en algún momento ayudamos a alguien a que pueda a dar un consejo, a poder llevarlo a Cristo, a ayudarlo en un conflicto. Entonces, tú tienes la responsabilidad de lavarte todos los días para poder dar un mensaje correcto para que la gente pueda llegar a Dios. Tienes que limpiarte, tienes que purificarte. Les hago una pregunta: ¿ustedes creen que el día de hoy ustedes pecaron? ¿Fallaron? ¿Qué ocupamos? Venir y confesar nuestro pecado, limpiarnos. Sí, soy salvo, sí, estoy con Dios, pero tengo que entender la importancia para Dios de la santidad, de ser limpio, de ser puro, perfecto para Él. Si Dios a mí me transforma a través de su palabra y de su Espíritu Santo, puedo ser un medio por el cual Dios pueda transformar a alguien más. Para eso ocupo la palabra y para eso ocupo ser lleno del Espíritu Santo. Y por último, terminamos. Hebreos 9 del 11 al 14. Hebreos 9 del 11 al 14. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recuerda otra vez, está hablando el autor acerca de la obra de Cristo, de ese tabernáculo que está preparando para nosotros. Y luego dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Esto me habla de una salvación para siempre, eterna. Y luego me dice, mira lo que dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, lo que estamos viendo ahorita en Números, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. En otras palabras, hoy ya no hay cenizas. Esas cenizas limpiaban, purificaban. Entonces ya no hay que ir a buscar una vaca roja, ¿no? Vamos a buscar una vaca roja y a echar esto y a hisopo y a quemarla ya no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque si aquellas cenizas y la sangre de los animales limpiaban y purificaban, ¿qué dice el autor de Hebreos? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias, nuestra vida, nuestros corazones para poder servir al Dios vivo? Entonces, creo que esto es importante, porque si hay alguien que puede limpiarte hoy de tu pecado es Jesús, nadie más. No se limpia solo, no hay otra manera de poder hacerlo.
todo lo que viene en el antiguo, la obra del antiguo, se ve en Cristo. Él lo cumple por completo. Y una vez más, para que tú y yo no tengamos que sufrir ni pagar, y para poder entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Pero para poder hacer eso, tenemos que limpiarnos todos los días.